Entonces, muy buenas tardes. Entonces, vamos a irnos a la guía. Vamos a copiar directamente las ecuaciones. Siempre que estamos trabajando en movimiento uniformemente acelerado, hay que tener las ecuaciones presentes. Listo. Vamos a dejarlas fijas y vamos a trabajar ahora sí. Movimiento uniformemente acelerado. Ahí las tenemos en una esquina para que puedan ser trabajadas. Entonces, tenemos básicamente 4 ecuaciones, dependiendo cómo los datos que nos den dentro del ejercicio, dependiendo qué nos pidan, también podemos utilizar cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hacer ejercicios del MS. Ejercicios del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, que la aceleración es constante. ¿Listo? Lo que vamos a trabajar hoy. Muy bien. Dentro de los ejercicios está el siguiente. Dice así. Vamos a leerlo entre todos. Es el primer ejercicio que está dentro de la guía. Vamos a mirar el ejercicio 1. El ejercicio 1. Y dice así. Dice, un cuerpo se mueve partiendo de reposo. Entonces, cuando tenemos esto, vamos a tratar de hacer una gráfica que nos represente, ¿listo? La velocidad inicial va a ser igual a 0 cuando nos digan exactamente velocidad inicial de reposo, es porque la velocidad inicial es 0. De hecho, también podemos suponer que la posición inicial es 0, a menos que sean explícitos y nos digan que es diferente de 0. ¿Listo? Entonces dice un cuerpo se mueve partiendo de reposo con una aceleración constante de, la aceleración es constante, como les decía, de 8 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a calcular la velocidad que tiene al cabo de 5 segundos. Es decir, vamos a encontrar la velocidad final cuando ha pasado un tiempo de 5 segundos. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es hacer un resumen de los datos. Velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. Velocidad final no sabemos. ¿Listo? Pero nos dan la aceleración, es igual a 8 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Y además de eso nos dicen que la posición inicial es igual a 0 metros, pero la posición final no las da. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos fijamos, vamos a enumerar las ecuaciones 1, 2, 3 y 4. De acuerdo a los datos que nos dan, ¿cuál es la ecuación que más nos conviene utilizar? ¿Y por qué? Entonces, les voy a dar una pista. Vemos cada una de las variables, velocidad inicial, velocidad final, aceleración y X1. Bueno, lo tenemos, pero no es necesario que la utilicemos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vemos aquí, que vemos la velocidad inicial, que es 0, la aceleración y el tiempo, y nos están pidiendo la velocidad final. Cuando tenemos ese caso, lo que tenemos que hacer básicamente es escoger la ecuación que más se molde a nuestro problema. Vamos a intentar, la que se nos amolda más a nuestro problema sería la 1. Esto vamos a dejarlo por acá. Y la ecuación 1 nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final, entonces reemplazando cada uno de los datos, velocidad inicial, velocidad final es la incógnita, mire, ya la tenemos despejada, y la aceleración, ¿listo? Y el tiempo, bueno, el tiempo no lo habíamos colocado, pero el tiempo es igual a 5 segundos, también lo podemos reemplazar. ¿Listo? Si reemplazamos, entonces sería 0 metros sobre segundo más la aceleración sería 8 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por el tiempo. ¿Quién sería el tiempo? Sería 5 segundos para este caso. Muy bien, como la velocidad inicial es 0, no es necesario que la coloquemos, por lo tanto nos queda 8 por 5, 40, nos queda metros sobre segundo cuadrado. Listo, acá vamos a hacer un paréntesis y es el siguiente. Cuando tenemos S al cuadrado, esto puede ser expresado como segundo por segundo. Toda variable que esté elevado al cuadrado se puede expandir de esa forma.
sería 40 metros sobre, bueno, segundo, bueno, aquí quedó por segundo, entonces quedaría segundo por segundo multiplicado por segundo y se cancela uno de los segundos. Acuérdense que aquí teníamos que colocar el segundo porque no lo habíamos colocado. ¿Listo? Entonces se cancela, nos queda que la velocidad final es igual a 40 metros sobre segundo. Como debíamos esperar, la unidad debe corresponder con la variable, es decir, la velocidad se da en metros por segundo, para este caso en unidades internacionales debe esperar eso. ¿Listo? La otra pregunta que nos hacen dentro del problema es, bueno, ¿qué pasaría o qué distancia recorre, cuál es la distancia que recorre al cabo de esos 5 segundos? ¿Listo? Como nosotros tenemos nuestro problema ya dibujado, observen algo, si usted encuentra la posición final, automáticamente encuentra a qué distancia o qué distancia recorre. Entonces, este problema se soluciona encontrando la posición final. ¿Listo? Entonces, la posición final es igual a posición, bueno, vamos a escoger la ecuación, me perdonan, como las ganas de terminar, pero para que lo tengan presente, pero vamos a terminar bien. Entonces, de estas ecuaciones, la 1, la 2, la 3 y la 4, e incluyendo los datos que antes teníamos, ¿listo? Y ahora tenemos que el tiempo es igual a 5 segundos, velocidad inicial es igual a 0, tenemos que la aceleración es igual a 5 metros sobre segundo, perdón, 8 metros por segundo cuadrado, y tenemos además de que, ¿qué nos falta aquí? Bueno, ya ahora tenemos una nueva variable, velocidad, ya tenemos que hemos encontrado la velocidad final de 40 metros por segundo y la variable que vamos a encontrar en estos momentos sería la posición final. De acuerdo a esos datos, ¿qué ecuación nos corresponde? Si usted es analítico, por ejemplo, en esta ecuación primera, esta que es la primerita que aparece aquí, pues no nos sirve porque de alguna u otra forma lo que necesitamos es la posición final y no está. La tercera tampoco nos, bueno, sí nos serviría, eso puede ser una, porque tenemos la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, ¿listo? Pero nos quedaría más complicado despejarla. La que nos queda en forma directa sería la segunda, ¿listo? Inclusive la cuarta también se podría utilizar, pero vamos a utilizar la segunda, que es la que en forma directa nos queda más fácil, ¿listo? Entonces, nos quedaría así de la siguiente forma. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. ¿Listo? Si reemplazamos cada uno de los datos, nos damos cuenta que la velocidad inicial es 0, la posición inicial es 0 y que la velocidad inicial es 0. ¿Qué indica esto? Que esto se nos convierte, estas dos variables no es necesario que las incluyamos en nuestro problema específicamente. ¿Listo? Una vez que nosotros resolvemos, sería x final es igual, reemplazamos la aceleración 8 metros sobre segundo cuadrado, mírenlo aquí, dividido el tiempo es 5 segundos elevado al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Vamos a hacer, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Fácil, hay que hacer primero los cuadrados, sería 8 metros sobre segundo cuadrado, por segundo al cuadrado sería 5 al lado, sería 25, y segundo al cuadrado, todo número elevado, pues, al romper los paréntesis sería 5 al cuadrado y también sería los segundos al cuadrado, es decir, que el segundo quedaría también al cuadrado dividido 2. Una vez que tenemos ya resuelto esos cuadrados, sería 8 por 25, sería 200. Segundo cuadrado con segundo cuadrado se cancela y quedaría simplemente metros sobre 2. Si hacemos la división, 200 dividido 2 nos queda 100 metros exactamente. Entonces la distancia que se recorrió, según nuestro problema, sería 100. Entonces, ya hemos resuelto nuestro problema. Acordémonos que si tenemos la posición inicial, tenemos la posición final, podemos encontrar el desplazamiento. Y la magnitud de ese desplazamiento
para este caso, un movimiento rectilíneo sería la distancia. Listo. Vamos a analizar el segundo caso. Segundo ejemplo, dice así. La idea siempre es representar de la mejor forma el problema. Y dice así el segundo ejercicio. Es un poco más complicado porque interviene la técnica de despeje. Dice, un automóvil aumenta uniformemente su velocidad de 20 metros por segundo hasta 40 metros por segundo mientras se desplaza a 200 metros. Calcular la aceleración. Entonces nos están pidiendo, nos están dando primero, para el ejemplo 2, lo siguiente. Velocidad inicial igual a 20 metros sobre segundo. Velocidad final es igual a 80 metros sobre segundo. Y nos están dando además la distancia, o nos están dando el desplazamiento, es igual a 200 metros. Para nuestra comodidad, ustedes saben que el desplazamiento es igual a posición final menos posición inicial. Para comodidad, por el general, colocamos la posición inicial igual a 0 metros, a menos que el problema nos diga lo contrario. En este caso, el desplazamiento sería lo mismo que la posición final. ¿Listo? Veanlo aquí. Por lo tanto, al decir que el desplazamiento son 200 metros, podemos decir que la posición inicial es 0. Voy a colocar acá. Tenemos otro dato adicional, que la posición inicial es igual a 0 y que la posición final es igual a 200 metros. Y eso se puede ver reflejado en una representación. ¿Listo? Posición inicial igual a 0, posición final es igual a 200 metros. ¿Listo? Cuyo desplazamiento sería lo mismo, sería 200 metros. Que sería nada más que posición final menos posición inicial, y llegaríamos a que el desplazamiento sería igual a 0, a 200 metros. Sería igual a posición final. Entonces, velocidad inicial de móvil serían 20 metros sobre segundo cuadrado, perdón, sobre segundo, y velocidad final es igual a, bueno, aquí nos dicen 80 metros sobre segundo. Nos están preguntando cuál sería la aceleración del problema. Es decir, nos están preguntando por la aceleración. Voy a borrar esto por acá para organizar nuestras ideas. Nos están diciendo en sí, nos están diciendo que la posición final es igual a 200 metros. Nos están pidiendo que la aceleración, ¿cuánto es? ¿Listo? Entonces, de acuerdo a nuestras ecuaciones, si ustedes se fijan, la ecuación que contiene estas tres variables, velocidad inicial, velocidad final, posición y tiempo, sería la ecuación número 3, como la ven aquí. ¿Listo? Porque las demás no la incluiría, entonces sería velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más, más 2 veces la aceleración, posición final menos posición inicial. Bueno, aquí podemos hacer la salvedad que la posición inicial es 0, por lo tanto, usted puede reducir esta ecuación a simplemente más 2 aceleración por posición final. Listo. Cuando tenemos una clase de esta ecuación, lo que nos están preguntando es por la aceleración. Esta aceleración nos indica que tiene que ser despejada de esta ecuación. Cuando usted tenga que despejar esto, usted aplica la regla de despeje. Listo. Y básicamente usted tiene que mirar cuántos términos hay dentro de esta igualdad. Hay dos términos, y de este lado de la igualdad hay dos términos. O sea, término derecho, en la parte derecha hay dos términos, en la parte izquierda hay un solo término. Pero en la parte derecha tenemos nuestra variable, nuestra incógnita, que necesita ser despejada. Entonces se procede de la siguiente forma. Cada término es despejado de tal forma que pasa con signo contrario para el otro lado de la igualdad. Entonces sería, este tiene signo más, pasaría hacia el otro lado con signo menos. No importa, la idea es dejar a nuestra variable sola. ¿Cuál es nuestra variable sola? A la aceleración. ¿Qué nos está estorbando? ¿Y qué está haciendo? Ahora sí tenemos un solo término. Este término le estorba el 2 y le estorba de alguna otra forma el X final.
Están multiplicando ambos. Cuando están multiplicando ambos, pasa al otro lado a dividir. Me queda la aceleración. ¿Listo? No importa en qué lado tengamos la igualdad. Juan es igual a Pedro. Nosotros podemos decir también que Pedro es igual a Juan. ¿Listo? Entonces, no importa en qué lado tengamos la igualdad, usted puede simplemente reescribir esto como aceleración igual, velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, sobre 2 posición final. Veanla allí, así de simple. Entonces, como todo eso para decirle que una vez que tenemos eso, reemplazamos los datos. ¿Cuáles son los datos? Sería posición, vamos a mirarlo, me pasé. Teníamos velocidad inicial 80, velocidad final, velocidad inicial 20 y velocidad final 80. Vamos a mirar, entonces sería aceleración igual, velocidad inicial o final 80, sería 80 metros sobre segundo elevado al cuadrado, multiplicado al cuadrado menos velocidad inicial que es 20 metros sobre segundo al cuadrado, sobre 2 veces. ¿Cuál es la posición final? La posición final, nosotros nos dimos cuenta que era 200 metros. 200 metros. Listo. Elevando 80 al cuadrado, listo, sería 8 por 8, 64, se le agregan los dos ceros. Y el 20 al cuadrado serían 2 por 2, 4, serían 400. Listo, lo podemos verificar con la calculadora. Nos va a quedar que la aceleración es igual a 640, 6400, perdón. Sería entonces, cuando tenemos metro en forma de división, al cuadrado es igual a metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Para que lo tengamos en cuenta, es como si de alguna otra forma repartiéramos el exponente tanto para el numerador como para el denominador. Ahora, pues, menos 20, perdón, menos 400 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, dividido todo, 2 por 200 sería 400 metros. Siguiendo con la operación, la aceleración es igual. 6, bueno, aquí podemos hacer algo muy bonito, que es factorizar el metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Lo factorizamos, es decir, lo dejamos como el producto de dos cantidades. ¿Listo? Entonces la aceleración es igual. 640, 6.400 menos 400 sería 6.000 dividido 400. 6.000 dividido 400. ¿Listo? Sería, aquí sería el metro, sería metro cuadrado sobre, nos quedaría, vamos a hacerlo bien, abajo nos quedaría el metros, y arriba nos quedaría metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y ahorita nos vamos con esta cantidad. Entonces la aceleración sería, ganamos los ceros, sería mitad 30, mitad 2, mitad 15, mitad, es decir, quedaría 15 metro cuadrado, segundo cuadrado, dividido metro. Para no tener esas unidades así, vamos a hacerla a un lado, vamos a hacerlo así, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, dividido segundo sobre, hacemos la ley de la oreja para esto, la técnica de la ley de la oreja sería metro cuadrado sobre, aquí sería metro, perdón, vamos a corregirlo, sería segundo cuadrado por metro. Acuérdense que el metro cuadrado puede ser expresado como metro por metro, segundo por metro, y se van los metros y quedaría metro sobre segundo cuadrado. Y esto nos queda igual entonces a 15 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces hasta ya culminado nuestro problema. Listo, es básicamente lo que les quería mostrar el día de hoy. Pueden
consultarlo